Y vamos a otro tema porque la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios anunció movilizaciones durante la PSU que se va a efectuar el 27 y el 28 de enero. Esto luego de que el DEMRE informara que hay 86 personas inhabilitadas para poder rendir esta prueba. Para hablar del tema nos acompaña acá en el estudio Ruth Arce, ella es directora de Pedagogía Media de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo le va, Ruth? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero es preguntarle por la decisión que tomó el DEMRE de inhabilitar a 86 personas que están asociadas a algunos tipos de desmanes que hubo en el país. ¿Le parece que fue una decisión correcta? Yo creo que ponerse como en el lugar de la decisión correcta o incorrecta es bien complejo, porque tiene que ver, digamos, con los mecanismos que existen en este momento. Si uno lo mirara desde la perspectiva del mecanismo que tiene el mismo instructivo de deberes y derechos de los estudiantes, podría decir, se está utilizando el mecanismo que corresponde en este momento. Hay un reglamento que dice que los instrumentos son instrumentos oficiales, que no se pueden utilizar, o sea, mal utilizar, y que la conducta de las personas tiene que ser coherente con la relevancia que tiene ese proceso. Sin embargo, si lo mira desde la perspectiva de los estudiantes en su proceso de reclamo respecto a un instrumento que es cuestionado desde hace muchísimo tiempo, no es un reclamo de este momento, sino que es desde hace muchísimo rato, uno podría decir el mecanismo que utilizaron ellos tiene que ver con el momento, tiene que ver con todo lo que ha pasado en nuestro país a partir del 18 de octubre y que probablemente tensiona las relaciones entre el sistema escolar y el sistema universitario por las brechas que se generan entre uno y otro en el proceso de admisión. Entonces, mirarlo solamente desde una perspectiva es bastante limitado, decir, qué sé yo, si hay buenos o malos aquí también es limitado. Creo que hay que mirarlo en perspectiva y en esa perspectiva hay que mirar los dos lados, el marco histórico que se está viviendo en este momento y a la vez los mecanismos y procedimientos que tiene el DEMRE para hacer esto. Claro, hay miles de alumnos en todo caso que van a repetir la PSU sí, a lo largo de nuestro país, 110.000 en matemáticas, 70.000 en lenguaje, 46.000 en ciencia entre las cifras que se han entregado, pero se amenaza nuevamente con un boicot. ¿Esto va nuevamente a aumentar las brechas, como decía en la mañana el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, o no? Yo no me imagino que en esta instancia y en este momento el proceso de selección para el año 2020 pueda darse como en otros términos. ¿Ya? Los mecanismos que están son los mecanismos que van a ser válidos para el proceso 2019, para ingreso 2020 y el del año 2020. La situación que se produce en este momento hace que aquellos estudiantes que no pudieron darla en su momento tengan derecho justamente a darla en una segunda instancia, que probablemente va a tener todas las complejidades que tuvo el proceso anterior. No me imagino que ese proceso no sea complejo, creo que va a tener la complejidad del reclamo, de la insatisfacción también y de la insatisfacción que sienten los estudiantes, porque siendo una misma prueba, todos los que se sometieron a esa prueba no tuvieron las mismas condiciones para poder darla con la tranquilidad debida, pensando que hay estudiantes que se preparan también durante un tiempo prolongado para esta prueba. ¿Y no era quizás el momento de repetir completamente la prueba para todos los que se inscribieron? Porque hay algunos estudiantes que dicen, bueno, yo también me había afectado por el clima que había en el país y tampoco di una buena prueba PSU. No quisiera estar en ese lugar en donde se toman como ese tipo de decisiones. Yo soy profesora de evaluación y como profesora de evaluación con grupos, digamos, más pequeños, cuando un instrumento no da cuenta efectivamente de ciertas condiciones mínimas en su aplicación, efectivamente eso se puede hacer para todos los estudiantes. Este es un proceso muy complejo porque las disparidades que se produjeron entre unos grupos de estudiantes y otros es muy grande. Hay un grupo importante de estudiantes que pudo dar todas las pruebas, ¿ya? Y ese grupo de estudiantes sometidos a una segunda evaluación para equipararlo con los otros también es una situación compleja. Ese mismo estudiante podría decir, me preparé psicológicamente para esta oportunidad, el volver a rendirla no significa que pueda tener, digamos, las mismas condiciones o más bien adquirir los mismos resultados que supuestamente obtuvo en esa primera oportunidad. Entonces yo creo que la decisión es una decisión muy compleja porque las disparidades que se presentaron en las pruebas también son muy altas. Entonces no creo que sea fácil tomar una determinación. Estar en ese lugar de tomar ese tipo de decisiones debe haber sido realmente una cuestión compleja y probablemente se midieron tal vez los menores impactos de ese proceso. Sin embargo, estamos en un contexto que no es un contexto cualquiera. Claro, pero los alumnos pueden decir, bueno, yo también estaba estresado, en mi colegio no hubo manifestaciones, pero estaba estresado en la micro, en el bus que me llevaba camino a la prueba. Yo dudo que haya habido algún estudiante que haya ido muy tranquilo a dar la prueba, porque también en los días previos hubo una situación compleja.
todos los estudiantes vivieron la situación de qué es lo que va a pasar en los establecimientos educacionales, todos los estudiantes vivieron la situación de efectivamente se va a poder dar o no se va a poder dar, qué va a pasar en el perímetro del establecimiento educacional. Todos vieron carteles, todos vieron amenazas, entonces yo me imagino que todos los estudiantes se presentaron con un cierto grado de incertidumbre a dar la prueba. Y hoy día, digamos, desde la fecha en que la prueba se rindió hasta la fecha en que les dieron la información de cuándo iba a ser ese nuevo proceso, han sido días de incertidumbre. Y esa incertidumbre obviamente va a tener un impacto, de alguna manera va a impactar la prueba. Solamente lo vamos a saber cuando podamos ver resultados. Ruth, y usted que trabaja en una universidad y todos los años se enfrenta a alumnos que llegan con su PSU rendida a postular a la universidad, ¿podríamos decir que este año 2020 el proceso está ya viciado, que no es legítimo, que no va a ser un buen filtro para ingresar a las universidades? Yo creo que las condiciones del contexto te muestran eso. Efectivamente, esos estudiantes van a llegar con un resultado y no sabemos si esos resultados efectivamente responden a, digamos, las condiciones que los estudiantes hubiesen tenido sin este contexto. Pero eso es como una visión, digamos, parcial del tema. En términos generales, los estudiantes también han sido sometidos a lo largo del año, más allá del estallido social, a otras situaciones también que son complejas, que tienen que ver con la realidad de sus propios establecimientos educacionales, que tienen que ver con la realidad, qué sé yo, de su proyecto educativo o de lo que el colegio espera de ellos, o la capacidad que tiene el colegio para tener, qué sé yo, una buena cobertura de su aprendizaje. Desde su punto de vista, ¿fue una buena decisión suspender para siempre la prueba de historia? Porque hay muchos que están reclamando que la querían dar porque justo en esa les iba bien y podían obtener un mejor puntaje ponderado. Yo creo que le estás preguntando a la persona equivocada, porque yo soy profesor de historia, entonces, mirado desde ese punto de vista, yo creo que no es una buena decisión. De alguna manera, digamos, desde hace mucho rato, hay como una visión de que es prescindible la historia, y la historia efectivamente no es prescindible. Si hay un conjunto de estudiantes que pudieron rendir la prueba de ciencias, por ejemplo, y hay un grupo importante de estudiantes que no rindieron la prueba de ciencias, ¿por qué no asumir que esos 200.000 estudiantes que iban a dar la prueba de historia efectivamente también podían darla? Ese estudiante que se preparó durante mucho tiempo, que aprendió todo lo que el colegio le enseñó, que por sus propios medios se ejercitó y hizo muchas cosas, debe sentir una tremenda frustración respecto de un proceso que no se produjo. No va a tener la certeza de cuánto es capaz de dar, ¿ya? Porque si se asume la tarea de que obtuve, qué sé yo, un NEM mayor y entonces me van a repetir mi NEM y voy a entrar con un puntaje determinado. Yo me imagino que debe haber algún grupo de estudiantes que va a decir, ya, listo, no voy a hacer ninguna complicación, tengo un buen NEM, me fue bien en la otra, no me voy a complicar. Pero el estudiante que apostó todo a esa formación, el que realmente hizo muchas cosas para la prueba de historia, va a sentir también una frustración bien grande respecto de quién es él y de alguna manera también predecir cuál va a ser su primer año en la universidad, si es una carrera en la cual la prueba de historia tenía un porcentaje alto. Ruth, ¿y con qué plazo futuro se puede arreglar todo este problema de la PSU? Ya estamos encima del proceso que parte en marzo del 2020 con alumnos mechones de primer año. Los que están en cuarto medio del año 2020 van a dar la PSU nuevamente. ¿Cuándo se puede arreglar esto? Hay digamos, el proyecto de nueva PSU para el 2021. Coloca, digamos, a la prueba en otras características que ya no sería la prueba PSU que nosotros conocemos hoy día y que apuesta más bien por la cobertura, sino que es una pruebas, un conjunto de pruebas, 5 pruebas, que apuntan más bien al desarrollo de habilidades de comprensión lectora, habilidades de competencias matemáticas, habilidades más bien que son válidas en cualquier carrera, El proceso de este año tiene el efecto colateral, tiene el efecto de la situación de este momento y probablemente la que se dé el año 2020 también va a vivir ese proceso. 2020 es un año complejo, digamos, en sí mismo, claro, más allá del sistema escolar. La esperanza es que efectivamente esa nueva prueba que se va a dar el 2021, según lo que ya se ha piloteado, que se ha piloteado desde el año 2017-2018, nos muestra que se disminuyen brechas. Y eso es bien importante. Se disminuyen brechas de género, se disminuyen brechas entre estudiantes de distintos establecimientos educacionales, porque evalúa habilidades que son, digamos, más transversales y que de alguna manera también predicen cuál es el comportamiento que pueda tener un estudiante en su primer año de universidad. ¿Y a futuro es plausible seguir con este sistema que evalúa a todos por igual en el territorio
o es mejor postular directamente a las universidades con una prueba que en su caso sería en la Diego Portales, en la Católica, en la USACH, en la universidad que uno quiera ir? Yo creo que cualquier sistema de evaluación tiene que tomar varias fotografías, ¿ya? Y me parece que una prueba estandarizada que evalúe estas 5 competencias de las cuales se habla en este momento para el año 2021 es una buena alternativa. Sin embargo, creo que hay ciertas particularidades de algún tipo de carreras que podrían requerir alguna otra condición. Por lo tanto, si me preguntaran a mí, yo diría, usemos estas cinco pruebas y probablemente si un estudiante va a entrar a una carrera con alguna particularidad, no quiero decir ninguna en particular, probablemente ese estudiante pudiese tener otro tipo de prueba. Ese es, digamos, parte de los estudios que se han venido haciendo hace harto rato de poder hacer otras cosas que te muestren a un estudiante de una manera un poco más completa. O sea, la persona no es solamente el resultado de sus notas de enseñanza media, que son un promedio, o el NEM, la prueba PSU que se produce en un momento, sino que esa persona también es una persona que tiene otras condiciones y otras habilidades que probablemente en este momento no las estamos midiendo y que pueden ser un tremendo aporte a la educación superior. Ruth, lo último, y en su caso particular, y apelando a su experiencia además como directora de una carrera, ¿la PSU está haciendo buen filtro o es necesaria esa prueba que usted misma dice específica, por ejemplo, en el caso para estudiar el que quiere ser profesor? Yo creo que no es un buen filtro. ¿Ya? Hay muchos más talentos en los establecimientos educacionales, hay muchos talentos en los colegios particulares subvencionados, en los colegios municipales, que probablemente en este momento no están dando cuenta por los sesgos que tiene la prueba, por las características mismas de ella. O sea, esto de que establece una tremenda brecha entre unos colegios y otros, desde ya es un instrumento que no permite recoger verdaderas evidencias de los talentos que tienen los estudiantes en distintos establecimientos educacionales. Ruth, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Canal 24 Horas. Gracias. Gracias, buenas tardes.